24 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el decreto legislativo número 1219. ¿Qué cosa decía este decreto legislativo? Pues indicaba que para ayudar en la lucha contra la seguridad ciudadana, determinados establecimientos, todos los establecimientos del Estado y algunos establecimientos que manejan, digamos, público general y también establecimientos comerciales, estaban obligados a utilizar cámaras de seguridad. Las precisiones sobre cómo deben ir estas cámaras, en fin, qué características, a quién se le puede entregar esta información, tenían que venir en un reglamento que debe ser aprobado el 24 de diciembre. Todavía no hay nada y, sin embargo, esa es una norma importante porque nos va a ayudar a combatir la inseguridad y además a que las empresas se adecuen a esta nueva legislación y no cometan faltas. Jorge García Torres es experto en seguridad ciudadana, él es director de Innovación y Tecnología de Securities Perú y conversa con nosotros sobre este tema. Jorge, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por invitarme. Bueno, el decreto legislativo existe y es bastante específico sobre qué locales deben tener cámaras de seguridad. Para empezar, todos los organismos, todos los locales del Estado. Correcto. ¿No es cierto? Creo que tiene un buen enfoque porque habla de los bienes de dominio público, o sea, todos. De acuerdo. Todos que estén regulados por alguna autoridad. Llámese desde un ministerio, un museo, un parque, sí, ¿no? hospitales, universidades, colegios públicos, colegios, ¿no? Donde hoy día sabemos que está aumentando mucho la delincuencia, ¿no? Y la inseguridad ciudadana, por supuesto. Aborda también el transporte público de pasajeros. Así es. En algún momento se pensó que solamente se iba a hacer en el transporte interprovincial, porque era el que estaba donde se cometían los delitos. Hoy día es urbano. Así que también incluye a todo el transporte público de pasajeros. Estamos hablando de cámaras en el metropolitano, cámaras en el metro, en los alimentadores, en los corredores principales. En la combi, en todo, pues, ¿no? En todo el que sea formal. Hoy día hay varios países. Ecuador obliga a los taxis a tener cámaras. Hasta los taxis los está obligando, ¿no? Y lo otro habla de establecimientos comerciales. Importante porque ha establecido un número de aforo. 50. O sea, una bodega que entran 4 personas no vale la pena, ¿no? Claro, en principio no valdría la pena, pero estamos hablando, por ejemplo, un restaurante. Restaurante donde tienes 5 mesas de 10 personas, ya estás obligado. No, 50 no es un aforo muy importante, ¿ah? Están excluyendo a los microempresarios, digamos, algo ¿no? A las pequeño, pero 50 ya estamos hablando de las pymes y de que realmente serviría. Lo importante, como tú mencionabas, es que salga el reglamento. Hoy día ya está el marco normativo, pero sin el reglamento no vamos a poder hacer nada. Me parece que la iniciativa es buena, pero se tienen que hacer muchas precisiones. ¿Cuántas cámaras? ¿Dónde se ponen las cámaras? Siempre da nervios como que alguien se va a volver millonario vendiendo cámaras de seguridad. O sea, ¿cómo hacemos para que esto efectivamente sea útil para la seguridad ciudadana y no sea un negociado, ¿no? Sí, definitivamente, como lo mencionas, aquí clave es ese reglamento. Y que ese reglamento quede absolutamente todo preciso. Entonces, no solo estamos hablando de la cantidad, sino del tipo de cámaras. Hoy en día, por ejemplo, yo puedo colgar mi celular de la puerta y ya está, Sé que varios de los municipios han tenido la buena intención, algunos desde el 2011, del 2012, de obligar para darte una licencia, porque cuando hablamos de establecimientos comerciales con aforos de más de 50 personas, estamos hablando de que quien lo va a regular, y lo dice la norma, van a ser los gobiernos locales, los municipios. Pero si tú le dices que instale 4 cámaras y van y la compran en La Cachina o la compran en Paruro o ponen cámaras web que son para jugar o son para confort, es lo mismo que nada, ¿no? Eso lo único que van a hacer es poner algo por cumplir que no va a servir para absolutamente hoy día nada. Aparentemente se hace, ¿no? Ahora, tampoco se puede direccionar tanto la compra de la cámara que resulte que solo una es factible porque entonces arrancan los negociados. Ese es el otro lado. El otro lado, el lado de repente hasta más peligroso. Por eso es que las especificaciones deben ser generales. Hoy día la tecnología avanzó muchísimo, así como avanzó en telecomunicaciones. En seguridad ha avanzado mucho, es muy específica. Tú tienes que hablar de resolución de cámaras, de que la cámara... En seguridad nosotros, los 2 pasos más importantes es detección y luego identificación. Tú detectas que hay un delito, que están robando. Pero si no logras identificar, ¿de qué te sirve? Ahora, es un par de sombras, ¿no? Ustedes son especialistas en innovación y tecnología. ¿Ustedes han sido consultados para porque podrían ya estarse recogiendo opiniones, nosotros ¿no? Realmente pensamos que en algún momento, porque antes de que salga la norma se habló y habló el mismo gobierno de la participación de la seguridad privada. Entonces pensamos que algunas de las empresas de seguridad privada iban a ser convocadas para el reglamento. No hemos sido convocados, pero esperemos que lo estén haciendo expertos, ¿no? Y que sepan que el tipo de cámara y todo lo involucrado alrededor, porque vas a saber dónde las tienes que colocar, cantidad de cámaras. Un factor, por ejemplo, que nadie lo evalúa, la iluminación. Yo no sé si tú ves en la televisión cuando salen
las cámaras, ¿no? Pero no sirve de nada, o sea, no es una prueba para cuando se trata de castigar algún delito, no hay prueba de nada, ¿no? Sin embargo, están ayudando todos estos Claro. casos de violencia contra la mujer que hemos visto en hostales, por ejemplo, y en hoteles, ¿no es cierto? Algunos casos de robos donde la cámara sí efectivamente da cuenta del rostro del delincuente. Exacto, ¿no? ese es justo el ejemplo. O sea, ese es el ejemplo de que cuando instalas equipos adecuados en los sitios ahí correspondientes, pues va a servir para poder identificar. Y además hay que reconocer, y hacer prevención del delito. Cuando hay una cámara, la gente se inhibe de cometer el delito y eso también ayuda, ¿no es cierto? Ahora, el lado B de esta norma es cómo preservamos la privacidad, porque ya, bueno, si yo estoy en un espacio público, en fin, puedo ser filmada, pero ya que te sientas a comer con alguien en un restaurante y hay una cámara, yo me imagino pues una legión de mujeres celosas o de hombres celosos pidiendo el video para ver si su mujer fue ahí con alguien, exacto, ¿no? que sientas o invadida su marido fue ahí con alguien, ¿no? Sientas invasión a la privacidad o la confidencialidad. La norma lo aborda y lo aborda bastante bien. Ojalá que el reglamento lo haga de la misma forma. Habla de preservación, habla de confidencialidad, del mal uso y habla de sanción. También establece, por ejemplo, un procedimiento de protección de la cadena, o sea, preservación va a establecer toda la cadena de cómo vas a cuidar de que esa imagen se utilice para poder sancionar, investigar y sancionar. Sin esta norma, en este momento, por ejemplo, si hay un establecimiento que grabó un delito, nadie le puede obligar que lo entregue. No, pues porque hasta tiene que salir la orden, el fiscal intervenir, el juez pedir que le entreguen, ¿no? Acá está normado. Y es más, sanciona, importantísimo, sanciona a los policías. O sea, está sancionando si es que los policías comercializan esa información, van a ser pasados al retiro. Y lo dice bastante claro la norma. De acuerdo. Es muy importante. Y, por ejemplo, también se tiene que contemplar, suponemos que en el reglamento, que las instituciones que dicen, ay, no, nosotros justo en ese momento, ¿no? En que el cliente A le pegaba un queche al cliente B, o en el caso clarísimo y dramático del muchacho Oyarse que cayó en el estadio de la U, en ese momento no tenían la imagen. Claro, eso debería ser sancionado. Definitivamente, muy fuerte, ahí viene ¿no? en el reglamento, las sanciones deben ser muy específicas porque si ya los principios están establecidos y además el principio de legalidad, o sea, ahora ya está establecido de que tú estás obligado, si vas a administrar un local de dominio público o un centro comercial que presta servicios públicos, ya estás obligado ahora a cuidar a los consumidores, cuidar al público. Y si tú cometes una falta, pues tienes que ser sancionado, ¿no? Hay muchos locales que ya lo están haciendo. Lo que necesitamos de este reglamento es que ese material sea utilizado por la seguridad ciudadana. Y hay algo adicional, que lo menciona la norma también, que es la integración. Tanto los locales comerciales como los bienes de dominio público tienen la obligación de interconectarse con centrales de alarmas y de emergencias, de interconectarse con las centrales de los gobiernos regionales, locales, llámense serenazgos, y además con el 105. Bueno, Jorge, suena al país de las maravillas. Con que ocurra la cuarta parte de eso antes de que acabe el año me va a parecer bastante. Pero en fin, no nos debemos conformar con poco, a exigir ese reglamento. De nada sirven leyes maravillosas sin reglamento y sin aplicación. Definitivamente. Y que no sirva para estar torturando a los típicos fiscalizadores que pasan poniendo multa a todo el que no tiene cámara, sino efectivamente que se convierta en una herramienta que todos puedan adquirir. Definitivamente. ¿No? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesantísimo, y estaremos atentos a este tema. Gracias a ti. Bueno, nosotros ya llegamos al final del programa. Nos encanta.